Éticas del deber. Rol del bioquímico desde las perspectivas filosóficas. Ética de Kant. Kant hace énfasis en la intencionalidad de la conducta, distinguiendo tres tipos de acciones. Las primeras son contrarias al deber o inmorales. Por ejemplo, desde el rol del bioquímico, tenemos la modificación de virus existente o la creación de un virus mortal de forma adrede. Luego tenemos las acciones que son conformes al deber, pero realizadas por interés, miedo o inclinación. En este caso tenemos el trabajo del bioquímico de brindar un servicio, pero solo por interés al dinero. Por último, tenemos aquellas acciones conformes al deber y realizadas por respeto al deber. Estas son las moralmente buenas. Este tipo de acciones llevaría a realizar la tarea laboral del bioquímico por el bienestar de las personas, ya sea desde la investigación para obtener avances científicos o bien desde el servicio brindado en el área de la salud. Trata sobre obrar de tal forma de utilizar a la humanidad como un fin y no como un medio para obtener beneficios o dinero. Un ejemplo que se planteaba en la pandemia era sobre el tiempo récord en el desarrollo de una vacuna. Y esto estaba dado por la urgencia y la necesidad y también la competencia de quién fabricaba la mejor y la primer vacuna. Entonces se ponían en duda las etapas del desarrollo farmacológico de la misma. Ética del deber de Nietzsche trata sobre la moral de los señores y la moral de los esclavos, donde el bioquímico, según esta filosofía, debería obrar a una moral de señor, es decir, a una moral con disciplina, confianza, poder, superación y no aceptar ser parte de la masa, marcar la diferencia, por ejemplo, no dar por hecho algo solo porque otra persona lo afirma, sino someter toda información a un riguroso examen científico. También trata de no ser conformistas, es decir, es ir más allá de nuestro simple título de bioquímico. Debemos seguir estudiando y perfeccionándonos para tener más herramientas y desenvolvernos mejor en la profesión, realizando cursos, posgrados, especializaciones, etc. Formalismo ético existencialista. Habla de la autenticidad y de la libertad de toma de decisiones, ya que dejar que otros decidan por nosotros es actuar de mala fe. Por ejemplo, seguir normativas de superiores en las instituciones que van en contra de nuestra labor como bioquímico. Y también habla de esa autenticidad que implica una sinceridad con el paciente o el médico para brindar sugerencias sobre estudios que podrían ayudar a un diagnóstico acertado. Ética comunicativista o del discurso, de Jürgen Habermas. Trata de condiciones que deben cumplirse para alcanzar consensos que respondan a los intereses, como el diálogo inclusivo, ya que de este puede obtenerse información relevante, por ejemplo, de una buena anamnesis al paciente o algún familiar, con la precaución de ser claros, concisos y siempre sinceros, tanto por parte del paciente como del profesional, evitando engaños, mentiras y malas interpretaciones, y de esta forma poder llegar a un buen diagnóstico. Por otro lado, accionar con libertad en ausencia de intereses y restricciones, por ejemplo, comunicando al médico cualquier sospecha sobre alguna patología que pudiera estar presentando el paciente para la realización de algún estudio extra. Otro ejemplo es informar con verdad los informes, por ejemplo, en resultados de paternidad, exámenes de contaminación de empresas, al medio ambiente, de peligrosidad de productos, etc. Ética formal de Kant y su actualidad. Establece diferencias entre la ética material y la ética formal, donde la primera es una ética empírica que
se fundamenta o tiene un objetivo que es el bien supremo. En cambio, en la ética formal, lo que importa es cómo se realiza, es decir, la forma, y no nos dice qué tenemos que hacer. Por ejemplo, en el caso de las vacunas nombrado anteriormente, importa el cómo se lleva a cabo, ya que eso podría acarrear otro tipo de consecuencias a futuro. En cambio, en la ética material, lo que importa es el bien, es decir, la elaboración de la vacuna misma. Ética autónoma. Una ley moral es autónoma cuando tiene en sí misma su fundamento y no necesita recurrir a nada superior, ya sea la Dios, la naturaleza o una autoridad legal. La ética heterónoma, las normas vienen dadas al ser humano desde afuera, son objetivas y externas, dadas por Dios, la naturaleza o una autoridad legal. En el caso del bioquímico, las autoridades legales son las que van a formar nuestra ética heterónoma, es decir, aquellas que son enviadas desde el exterior. Y la ética autónoma es aquel que el bioquímico debe regirse por sí mismo, debe darse por sí mismo, como por ejemplo realizando buenas prácticas de laboratorio. Por otro lado, se establece una diferencia entre la ética teleológica o aristotélica y la ética deontológica de Kant. Y esta diferencia radica en que la bondad moral, en la primera, depende de las consecuencias, mientras que en la segunda no depende de las consecuencias, sino que es una cualidad de la misma acción. Por ejemplo, el uso de ratones en el laboratorio, según Aristóteles, la bondad está en llegar a una cura de alguna enfermedad y que es un bien para la humanidad. Sin embargo, Kant establece que no importa si se llega a la cura de una enfermedad, sino que pone el foco en la misma acción, es decir, en la crueldad hacia los animales. Ética del relativismo papal. La religión actuaría como una garantía de la conducta moral a través de una ética solidaria basada en valores firmes para evitar el relativismo moral en el que todo vale. Sin embargo, dos argumentos se oponen a esta doctrina. Uno es histórico, que demuestra el abuso del poder que ha tenido la religión cuando ésta es un poder hegemónico. Y una razón filosófica que nos dice que cuando actuamos bien por interés o por mandato, este le quita mérito. Debemos obrar por y para el bien mismo. No, aún en ausencia de Dios, nuestro deber moral debe empujarnos a obrar para el bien y no por mandatos externos.